Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La alegría del Evangelio, la personalización de la palabra. El predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, nuestro fervor al preparar la homilía y verificar si en nosotros mismos crece el amor por la palabra que predicamos. No es bueno olvidar que, en particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra. Como dice San Pablo, predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, esta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo, si primero resonaron así en el corazón del pastor. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros, muy exigentes con los demás, que enseñaban la palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Mateo 23:4. El apóstol Santiago exhortaba: no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacerla carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás, porque es una palabra viva y eficaz, que como una espada penetra hasta la división del alma y del espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Esto tiene un valor pastoral. También en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos, tiene sed de autenticidad. Exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que le exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso,
desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo diciendo como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo, que inspiró la palabra, es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar. La lectura espiritual. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos Lectio Divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al pueblo de Dios. Nunca hay que olvidar que a veces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr. Un oído en el pueblo. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo, que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea.
Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la palabra. Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo, es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Entonces la preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer a la luz del Espíritu una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. En ella y por medio de ella, Dios llama al creyente. En esta búsqueda es posible acudir simplemente a alguna experiencia humana frecuente, como la alegría de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido, etc. Pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Tampoco conviene ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés. Para eso ya están los programas televisivos. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, actitudes concretas de fraternidad y de servicio, etc. Porque a veces algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente.